Son las 7 de la mañana con 28 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el doctor Simón Valdivieso, él es constitucionalista, sobre la propuesta de consulta popular que la presentó el presidente de la República ayer en Quito. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. A nivel general, ¿usted cómo lo mira esta propuesta del presidente de la República, que se resume en 3 preguntas de seguridad, 3 de enmiendas para fortalecer la democracia y 2 enmiendas para proteger el medio ambiente? ¿Es lo que el pueblo necesitaba? ¿Enmendar la Constitución para fortalecer y superar problemas graves que tiene el país? Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias. Yo creo y que con total honestidad yo pienso que el pueblo ecuatoriano se siente un tanto desencantado. Si bien toca algunos de los problemas que atañen al país, pero hay otras necesidades del país que no han sido consideradas. Recordemos que el pueblo ecuatoriano, en forma insistente a través de ustedes, los medios de comunicación colectiva, a través de los medios de comunicación social, las redes, ha venido insistiendo, dada la crisis institucional del país, es decir, el propio Estado, todo el Estado ecuatoriano se encuentra en una crisis profunda. Las 5 instituciones del Estado han sido cuestionadas y eso ha llevado a ese clamor popular. Yo creo que el presidente de la República con esta consulta popular no creo que va a resolver los problemas, es decir, no responde efectivamente a lo que la ciudadanía planteó. Entonces yo creo que los 3 temas que se plantean ahí de alguna manera podrían estar dando una especie de respuesta, pero hay problemas profundos que no han sido considerados, como por ejemplo el tema de la justicia ecuatoriana, el propio tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido ya pedido en forma reiterada, incluso hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional de que debería desaparecer el tema de la justicia. Y yo creo que estos 3 bloques que podríamos decir de alguna manera no están respondiendo a lo que en el fondo el pueblo ecuatoriano desea. Podrá de alguna manera dar una respuesta, pero no es lo que esperábamos todos los ecuatorianos. Si hablamos de seguridad, doctor, se propone apoyo complementario de las Fuerzas Armadas cuando el presidente de la República solicite. ¿Eso ha dado resultado? Creo que no. El tema de la extradición es nuevo. El tema de la autonomía de la Fiscalía, pero se crea un Consejo Fiscal, es decir, una nueva institución que vigile a la Fiscalía, que ya ha reclamado y pide un amicus curiae para la Corte Constitucional dar su opinión. ¿Esto puede solucionar la grave situación y la conmoción que vivimos todo el país a nivel de seguridad? Yo creo que la violencia es institucional, la violencia, recordemos que yo creo que de alguna manera esto le ha llevado al presidente es por ese clamor popular, la violencia que es intramuros y la violencia que se proyecta hacia afuera. La Policía Nacional no ha podido controlar, y no es el asunto de más armas, de más policías, es asunto de políticas públicas que generen efectos disuasivos. La violencia en el país no se controla en ninguna parte del mundo con más violencia. La criminología nos enseña procedimientos disuasivos para, de alguna manera, bajar los niveles de violencia. La presencia de las Fuerzas Armadas, recordemos que ya en el año 2015 se dio la enmienda constitucional por parte de una iniciativa de la Asamblea conforme lo prevé la Constitución. Y luego después esta Corte Constitucional la que declaró sin lugar en virtud, o sea, utilizando términos que podrían ser entendibles, en el sentido de que formalmente había un problema de la aprobación de esa enmienda constitucional. Sin embargo, hay que recordar que el propio Código Orgánico Integral Penal faculta a la fuerza pública, en este caso incluso a las Fuerzas Armadas, realizar gestiones de prevención, como es, por ejemplo, estas medidas de revisión que se pueden dar tanto a nivel de vehículos como el cateo de personas. Entonces, yo creo que de alguna manera ese es el clamor popular, y por eso yo creo que con mucha lógica el presidente de la República lo primero que pone a la vista y se vende a través de los ojos es aquello, es decir, al tema de la seguridad, porque todos los ecuatorianos estamos desesperados frente a la violencia que va creciendo y que es de alguna manera incontrolable. El tema de la extradición yo creo que ese es un tema muy preocupante. Y digo por qué preocupante,
importante porque de alguna manera es una suerte de derecho que tenemos los ciudadanos ecuatorianos. El artículo 79 de la Constitución que ratifica una tradición constitucional y también una tradición del derecho internacional público, el Código Internacional de Sánchez de Bustamante desde el año 1920, del cual el Ecuador es suscriptor, niega la extradición de los nacionales y base un principio de reciprocidad se compromete a juzgar a los ecuatorianos que eventualmente hayan delinquido en otro país. Entonces, esto yo creo que de alguna manera, si bien no está dentro del artículo 66 que habla de los derechos de libertad de las personas, no es menos cierto que el artículo 79 consta y es considerado como un derecho de los ecuatorianos. Yo creo que ese tema de la extradición va a ser un tema muy discutido a nivel de la Corte Constitucional, considerando de que la Corte está obligada y para ello tiene el término de 20 días para revisar el asunto de la convocatoria, para pronunciarse con respecto al cuestionario, con respecto a los considerandos del cuestionario, es decir, los 3 temas que va a resolver en el término de 20 días. Pero yo creo que ese tema de la extradición es el tema que que eventualmente va a poner en duda la constitucionalidad de la pregunta. Y finalmente, en lo que tiene que ver a la Fiscalía General del Estado, siempre hemos apostado que debe ser un órgano que debe gozar la total autonomía. Y obviamente, como se está planteando, yo creo que no va a conseguirse esa autonomía deseada que nos va a garantizar a los ciudadanos de que el órgano de persecución penal, que es la Fiscalía General del Estado, va a estar al margen de cualquier presión y de control. Algo que no se ha tocado y que no veo, a lo menos en esta pregunta, es la independencia, no solamente de los jueces, sino la independencia, en este caso la autonomía de la Fiscalía. No es posible que el mismo órgano que nombra sea el órgano que sancione. Y eso es lo que pasa en la función judicial y por eso es que yo creo que es otra de las preocupaciones que no ha sido resuelta ahora, en este sentido. ¿Sí? Doctor, por cuestión de tiempo, quiero correr, ya me falta 1 minuto y medio. Rápidamente, ¿cómo se puede analizar el tema de la Asamblea Nacional? Bajar de 137 a 120, creo que no logramos mucho. El tema de los partidos políticos, ¿qué ganaríamos con eso? Y eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana de designar. Mire, en el tema yo creo que voy a hacer un poco... Lo más rápido posible. Sí, sí, pero lo que quería comentar es en el sentido de que voy a utilizar una figura que a lo mejor resulta un poco grotesca. Esto de la Asamblea resulta una suerte de ahorro de cocinera, es decir, no resuelve el problema del país. Recordemos que ya existe un dictamen, el dictamen 07-2019 de la Corte Constitucional, que sí planteaba una verdadera reforma o enmienda constitucional para solucionar el problema de la crisis de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que no se resuelve eso. El tema de los partidos políticos tampoco se resuelve porque los partidos políticos siguen siendo, en virtud del subsidio que el Estado les da, se han convertido en un gran negocio y lo que nosotros señalamos ya a las puertas de este proceso electoral, que no es otra cosa que se convierten en movimientos o partidos de alquiler. Entonces, y el tema del Consejo de Participación Ciudadana, todos los ecuatorianos hemos dicho que se vayan. Pero, sin embargo, pasar la designación a la Asamblea Nacional, eso implica que hay una suerte de acuerdo político con los diferentes partidos y movimientos políticos para restablecer esa facultad que históricamente ha tenido la Asamblea Nacional para designar a las autoridades de control. Doctor, quiero agradecerle. Análisis inicial. Me comprometo para seguir revisando cada una de las propuestas, de las 8 propuestas de la Presidencia de la República. Gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a usted y un buen día. Doctor Simón Valdivieso.